Estamos con Pablo Méndez, es el curador de la exposición Leopoldo Méndez, Pasión sobre papel, y le vamos a hacer algunas preguntas. Pues a ver. Es un testigo privilegiado de esta historia. Sí. A ver, Pablo, primera pregunta. ¿Qué visión tienes tú de Leopoldo Méndez? ¿Quién fue Leopoldo Méndez para ti? Leopoldo Méndez son dos personas. Leopoldo Méndez del padre y Leopoldo Méndez el gran artista. Leopoldo Méndez me ha cautivado, soy su fan número uno. Ahora utilizan fan, que es un nombre tan feo, ¿verdad? Pero bueno, soy su admirador número uno y cada vez me doy cuenta que es uno de los grandes de este país, que tanto nos merecemos y que tanto nos ayuda a seguir adelante. ¿Cómo fue la relación con los estudiantistas? Lo entendí un poco ya a edad adulta, porque Leopoldo siguió teniendo relaciones con los estudiantistas, desde Manuel Maplesarce, Germán Liz, Cueto, todos estos grandes personajes que se reunieron y que pues querían dar un grito y cambiar a este país, ¿no? Pero en realidad pues eran chamacos locos, yo creo, ¿no? Porque todos eran pues de edades cortas. Leopoldo un día dijo que su vida, y se lo dijo a Elena, que su vida bohemia se la pasó en el estridentismo y ya no volvió a pasarnos, de que se quedaban sin comer, etcétera. Pero es un movimiento extraordinario, ¿no? Es bellísimo, lees la poesía. Aún ahorita yo creo que a muchos les haría ruido la poesía, ¿no?, de los estridentistas, pero bueno, siguieron viéndose, y eso fue ya la gente adulta que yo conocí del estridentismo. ¿Y cómo es que Leopoldo se integra primero al Partido Comunista? ¿Cuál fue ese proceso? ¿Quién lo llevó ahí? ¿Por qué se acercó? No había a las gentes progresistas de este país otro lugar que el Partido Comunista. Y le pongan comunista, pero para mí es las gentes progresistas, es las que buscaron el cobijo del Partido Comunista. Yo todavía, no me acuerdo cuántos años tenía, pero era un chavo, cuando muere Stalin, me dice: hoy murió un gran hombre, y eso me lo dijo Leopoldo. Y luego me dijo todo lo contrario. Conforme fue pasando su vida, fue esto, fue lo otro, no te creas. Y yo creo que por eso siento que Leopoldo, como muchos artistas, eran hombres progresistas, ¿no? Y siempre estuvieron cercanos a esa manera de pensar, ¿no? No digo que eran marxistas, leninistas a ultranza, ¿no? Era el momento, y sigue siendo el momento, ¿no? Yo no le veo nada mal a Marx, me ha ayudado a ser un hombre honrado, por lo menos. Entonces, no sé, pero yo creo que eran las gentes progresistas las que buscaban este cobijo. ¿Y qué me puedes decir de la relación entre esta militancia política y la creación de la LEA, por ejemplo, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios? Eran hombres de trabajo, hombres de lucha, hombres de compromiso. Denunciaban hasta lo que pasaba al otro lado del mundo, denunciaban el imperialismo, denunciaban el fascismo. A mí Leopoldo me ayudó a entender el nazismo para odiarlo así totalmente, y me hizo sufrir porque me llevaba a ver películas que eran para mí muy fuertes. Pero insisto, creo que la reunión de la LEA, si vemos todos los nombres que estuvieron en la LEA,
Claro que hubo también los que se aprovecharon de la LEA, ¿no? Tú sabes bien que para unos era una fuente de trabajo y pues aprovechar, como en todas las agrupaciones, siempre hay alguien que va por los centavos y no va por el convencimiento moral, personal, de trabajo. Durante mucho tiempo se da un debate que plantea que el arte y la militancia política son incompatibles. Cuando vemos el trabajo de Leopoldo Méndez, vamos a ver que la militancia política de Leopoldo es fundamental en su obra. Pues efectivamente, pero pues yo siempre he oído este discurso y no lo comprendo hasta ahorita. Entonces, ¿cómo no tiene nada que ver esto con... ¿Tú vinculas su pasión por el linóleo con una pasión política? Sí, pues si nos chutaba, pues Leopoldo tan era la pasión que no pensaba en nosotros como chamaquitos y nos llevaba a chutarnos discursos aburridos de fulano, sultano y perengano, hasta de los discursos interminables de Lobardo Toledano. Yo me aprendí esa canción de traigo mi par de oradores con su garganta cabal. Hasta eso me lo aprendí de chamaco, pues no engaretó todo eso. Claro que era un hombre apasionado, ¿no? Entonces, y de compromiso. Y de compromiso, sí, claro. Sí. Maravilloso. Entonces yo no separo. Yo hubiese querido que nuevos artistas hubiesen llegado a ese compromiso y el compromiso, yo no sé si le dio esa pureza de línea que tenía que ser directo. Pues su compromiso político también le decía: vete sobre lo derecho, lo que pegue, lo que no pegue no funciona. No sé, pero para mí es un solo discurso con Leopoldo. Tú sí entiendes, si Leopoldo entendía que el compromiso político y el compromiso artístico eran parte de un mismo todo, ¿no? Yo creo que sí, y qué bueno que fue un gran artista, porque podemos gozar en su compromiso político con grandes obras, con mensajes extraordinarios. Entonces, si yo no hubiese visto eso y disfrutado eso, yo no sé qué fuera. Tú me dices que naciste en tiempos de la fundación del Taller de Gráfica Popular. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué recuerdas de eso? ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Qué te cuento del taller? Que yo, como a la edad de 4 años, empecé a conocer gente, creadores, que para mí pues eran los tíos o los padrinos. Alfredo Sanz fue mi padrino, con eso te digo todo, ¿no? Entonces, ese fue mi familia, ese era el taller. Eran seres humanos, con la creatividad rebosándolos. ¿Qué más puedo yo decir? Pues eran los grandes de esa época, ¿no? Y una pregunta, Leopoldo fue, entre otras cosas, uno de los artistas emblemáticos de la gráfica antifascista mexicana. Sí. Y esto se da desde que aparece en México, desde que se da la confrontación en México entre lo que son los camisas doradas y el Partido Comunista Mexicano. ¿Entendía Leopoldo todo lo que fue el fascismo? Yo soy un mexicano que quiero ser progresista, pero yo aprendí ahí con la obra de Leopoldo. Quiero comentarte que una cosa que a mí me impresionó cuando Leopoldo hace su segundo viaje a Europa, cuando fue a recoger la medalla, llegó y pues yo le estaba preguntando de otra cosa y él de repente me dice: no, pon atención en esto. Pone un paliacate encima de la mesa de la casa y me dice: ábrelo. Lo abro y veo yo como cenizas y como piedritas y todo. Y todavía me impacta. Me dice: eso lo recogí 1 kilómetro antes de la entrada del campo de concentración de Auschwitz. Dime si no pega. Pues, ese era
Leopoldo, man. Entonces, bueno, pues allí yo aprendí yo casi siempre me he manejado con un perfil muy bajo, porque yo no quiero ni siquiera manchar a Leopoldo con ese es el hijo de Leopoldo, ¿tú crees? ¿Verdad? Entonces hay que manejarse en perfil bajo, ¿sí? Para que Leopoldo no se sienta mal cuando digan ese es hijo de Leopoldo. Pero eso me lo enseñó Leopoldo. ¿Te acuerdas el autorretrato que hace? Que tiene el título de lo que pudo haber pasado y todo eso. ¿Qué imágenes tenemos ahí? ¿Por qué tantas cosas mete ahí Leopoldo? Es una pieza clave. Sí. Yo a lo que siempre me sorprendió, recuerda que eso fue en el 44, que yo tuve la fortuna de ver el original en Chicago hace algunos años que anduve por allá, su grabado, su plancha, me sigue emocionando. Lo que yo todavía no entiendo es ese estar sobre un libro y con una muerte señalando. No lo entiendo, porque era un hombre biofílico, no era un hombre que pensara en la muerte. Él siempre fue un hombre, si no hubiese sido un gran creador. Pero para mí es muy complejo, pero lo que sí para mí fue un mensaje en ese grabado cuando ya lo empecé a disfrutar, es esa entrada del fascismo, del nazismo a la Ciudad de México. Esos hombres que se ven al fondo, esa columna protegida por obispos, arzobispos, nazismo, fascismo, eso sí me pegó. Porque yo sí pensé que alguna vez nos iba a pasar algo aquí en este país. Yo sí lo llegué a pensar, pues a lo mejor nos pasa. Y yo no sé qué pueda decir de ahora, pero sigue siendo tan de momento. Ese grabado no tiene época. Eso es lo que a mí sigue teniendo. Sí. Ese grabado es del 44 y del 2014. Tú alguna vez me contaste que el famoso cartel de la huelga de Santa Rosita y Cloete, tuviste a Leopoldo hacerlo, ¿no? Sí, efectivamente. Y mira, hace poquito me pidieron un pequeño texto para un catálogo que van a publicar, y yo utilicé esa experiencia como inicio porque a mí la verdad es que sí, son cosas que me pegaron como joven. Ese día estuvo toda la noche el foco prendido. Cuando yo me paro ya no estaba mi papá grabando, estaba el linóleo. Y paso y veo que está, como casi siempre, pero había mucha viruta de linóleo sobre el piso. Después ya, pues desayunó, agarró, enrolló su linóleo y se fue al taller. Ya no lo volví a ver. Pero algunos meses después o semanas me dice Leopoldo, vente, acompáñame. Insisto, no sé por qué me jalaba. Acompáñame. Y lo acompañé, fuimos, no sé por dónde andábamos, llegamos a Nonualco. Y ahí, ahorita que dijiste los nombres, estaba el ratón, el que era Pomar, Rafael Carrillo, Ramírez y Ramírez estaban, algunos del taller de gráfica popular y saludos y en eso. De repente se quedan callados todos. Volteamos y vemos arriba un montón de gente. ¿En el puente de Nonualco? En el puente, ya bajando. Y chamaquitos, señor, todos venían bien fregados. Pues venían caminando desde Santa Rosita. Imagínate cuántas meses se echaron. Y chamaquitos también, niños. Desde Santa Rosita y Cloete. Más o menos de mi edad, Bajan y me doy cuenta
que trae el grabado que hizo Leopoldo. Entonces, pues yo me fui de espalda. Dije, ahí está. Y luego todavía nos juntamos, ahí vamos caminando, la gente salía de sus casas dándole a los niños su cafecito, su atolito, su tamalito. ¿Qué más puedo pedir de Leopoldo, mano? Nada. Eso es más que suficiente para mí. Si me explico, ese es mi Leopoldo, el mío. Eso es de ese cartel, y es una experiencia que todavía siento como si hubiese sido ayer. ¿Me explico? Y una pregunta, el premio que le dan a Leopoldo en sí. Yo creo que fue un premio muy importante. ¿Qué me puedes decir de ese premio? Mira, yo te voy a decir que la única diferencia entre el Premio Nobel y el Premio Internacional de la Paz es el nombre, porque tiene la misma altura. Perdón, ¿eh? Bueno, es el Consejo Internacional de la Paz la que le da el premio. ¿Qué sucede en esos años aquí en este país? ¿Cómo estaba este país? ¿Y cómo fue la recepción de Leopoldo cuando le dieron el Premio Internacional de la Paz? Yo creo que nosotros éramos los únicos que sabíamos. Nadie hablaba de ese Premio Internacional de la Paz, porque lo ligaban con la Unión Soviética, y no era el Consejo Mundial de la Paz. Pero bueno, pues así es el asunto, pero es una medalla, un orgullo, no es para mí, sino para México, porque son épocas muy importantes y cruciales en la historia del país cuando le dan esa medalla. Pero nadie habló de esa medalla, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que pues, las cosas funcionan con lo que nada más tienen los que quieren manejar las noticias, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta muy personal. Hay un dibujo que hizo Leopoldo, hizo un dibujo de tu hermana, de Socorrito. No, mi hermano. No es tu hermano, perdón. No, pero casi mi hermano. A ver, cuéntame. Coca. Es el retrato de Coca. Es el retrato de Coca. Maravilloso, estupendo. Y a Coca le pasó lo que me pasó a mí cuando nos pusieron ahí, pósale ahí que te voy a hacer un dibujo, que ya cuando terminaba, yo ya sentía hormigueo en mis piernas, me decía Coca a mí. Pues así se siente. Entonces, pero le hizo un retrato que muestra mucho cariño, ¿sí? Con Coca. Y Coca acaba de fallecer hace 3 años más o menos. Yo seguí viéndola porque pues era como una hermana para mí, ¿no? Porque por eso me equivoqué, porque tú alguna vez dijiste, era mi hermana. Sí, era como una hermana. Mira qué interesante. La hermana buena de la familia, sí. Sí, eso fue. ¿Y a ti, Leopoldo te retrató, cuánto fue? ¿Cuánto hizo tu...? El primer retrato era el 48. Me acuerdo por mi edad y me acuerdo porque fueron días de sufrimiento. Porque a esa edad todavía estoy medio loco, pues imagínate, a los 8 años, pues yo andaba de arriba para abajo. Entonces, pues sí, era cansado posar, pero fue en el 48. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, pero cosa que le agradezco profundamente. Yo a veces me digo, yo creo que sí me quería, ¿verdad? Pues para dibujarme, pues solamente queriendo a un hijo, pero sí, ese fue más o menos esos años, 48. ¿Y qué me puedes decir de sus murales? Porque son como poco conocidos, o están puestos en la incluso hubo uno que estuvo guardado durante mucho tiempo. Pues yo no sé qué ha pasado con los murales. Uno sobrevive, digamos, un grabado mural que está en Nacional Financiera, pero de ahí en fuera, pues los que están con un registro fotográfico, ¿no? Te quiero hacer unas últimas preguntas. Primero, ¿cómo fue la relación de Leopoldo con Lombardo al final de su vida y luego con Adolfo López Mateos? Mira, yo creo que con Lombardo
su relación fue muy amistosa. Fue un hombre... Lombardo Toledano también fue a Portales, fueron muchos en Portales, y voy a hacer un paréntesis. A Portales llegaron el Indio Fernández, Gabriel Figueroa, Gloria Marín, Jorge Negrete, Armendáriz, Columba Domínguez, y eso lo cuento con mucho orgullo porque pues llegaban con sus lentesotes y se bajaban de sus carras. Y pues mi colonia es la colonia Portales, puro chavo banda. Bueno, los chavos banda de mi época eran nada más juntarnos y jugar canicas, ¿no? Pero sí llegaban y luego la pregunta, oye, sí, llegan a la casa y tú los conoces, claro, ni me pelaban a mí, iban a ver a Leopoldo, a comprarle un grabado, pero yo inventaba más cosas. Eso fue por también. Pero yo creo que no nada más iban a comprar un grabado. Leopoldo tuvo un trabajo importante en la industria nacional del cine, cinematográfica. ¿No? Sí. Pues iban a comprar algún grabado de la película, ¿no? Y Leopoldo se lo filmaba. Yo no sé si lo pagaron, porque pues a veces ya sabes que aunque tienen dinero no pagan. Le sucedió de una litografía que hizo para uno de los hermanos Almada, fuera de producción, le dijo, yo quiero un retrato. Leopoldo le hizo, que es estupendo, una litografía de manera negra, y jamás se lo pagó. Entonces, bueno, pues yo no sé si los demás pagaban, pero sí iban con obra y los atendía Leopoldo, ¿no? El famoso retrato que hace Leopoldo de Posada es un retrato en el que vemos a Posada en un primer plano con la plancha, está a punto de grabar, y atrás vemos a Flores Magón y vemos a Cházaro Gutiérrez de Lara y vemos a Juan Sarabia. Es curioso porque a mí ese dibujo, que es un dibujo muy realista, da la impresión de ser un testimonio histórico, con una recreación histórica fidedigna. Yo creo que más que una recreación histórica fidedigna del caso de Posada, es una recreación fidedigna del caso de Leopoldo. No era más así de que estaba Leopoldo ahí grabando y todo eso, y que estaban detrás de él como asesorando y viéndolo como maestro y todo eso, Lombardo y Ramírez. No es más eso. Mira, yo nada más, y te podría confirmar que sí, nada más hay una fecha. Ese dato me importa. Hay una fecha en un calendario que está arriba. ¿Qué fecha es? Dice 1904, 1902. Leopoldo nació en 1902. No, eso ya es el dato. Esa es la confirmación. Sí. Porque además es una fecha escogida arbitrariamente. Se ve que ya entiendo que no es arbitraria la fecha, ¿no? Sí. Pero porque el grabado que está haciendo Posada no es de 1902. No es de 1902, es de 1892. Sí. 10 años antes. ¿Cómo era? Tú dices, bueno, Leopoldo era un hombre bueno, un hombre solidario. ¿Cómo era como padre? Porque es curioso, tú no le dices mi padre o papá, le dices Leopoldo. ¿Por qué? Pues porque fue mi cuate, ¿no? Leopoldo, mira, una vez casi siempre llegaban a esa casa, porque estaba enfrente de la escuela Carlos Carrillo, entonces todos los amigos del lugar pues llegaban a la casa porque era un patio grande, abandonado, porque a Leopoldo le gustaba que creciera el pasto, no le gustaba un pasto recortadito ni nada por el estilo. Había magueyes, había nopales, higueras, aguacate, de todo había en el patio. Entonces, pues ahí jugábamos y llegaban a jugar conmigo y de repente mi papá se asomaba y nos veía y se metía, no hacía nada. Y todos se espantaban, se quedaban. Dice, ¿no se irán a enojar tu papá? No se enoja. Que no te pega. Mi papá nunca me ha pegado. ¿Nunca te ha pegado tu papá? Nunca. ¿Y cómo te regaña? No me regaña. ¿Cómo que no te regaña? No.
De eso se encarga mi mamá, pero mi papá no me ha tocado un pelo. Oye, ¿será que así como era, como papá, era como dirigente del taller de gráfica popular? No lo sé, pero yo también me lo he preguntado, pero yo digo que bajita la mano imponía. Imponía. Sí. Sí, porque era un hombre que se imponía. Pero siempre todas mis confesiones fueron con Leopoldo. Y bueno, lo malo es que yo siento que se me fue temprano, ¿no? Pero bueno, pues, pero sí, mi confesor, además yo también era su confesor, voy a decir. A ver. Yo una vez que estábamos hablando, él me dijo, yo ya no quiero vivir con nadie, ya quiero vivir solo. Pues dilo, papá. Pero ¿cómo le digo? Pues dilo, como si lo dijiste a mi mamá, díselo a Micaela. Ay, no sé qué hacer. Ese eran nuestros diálogos con el gran muralista, ese era Leopoldo que yo conozco. Yo me acuerdo que un día le dije, oye papá, te voy a preguntar una cosa. En estas relaciones que has tenido, yo creo que un hombre en una relación va mejorando, no empeorando. ¿Por qué me dices? Mira, la mamá de Luis, que era mi hermano, pianista, escribía poemas, y voy a decirlo porque sí, vi fotos, y guapa. Mi mamá, pues tabasqueña, maestra, bueno, pero sí de mal carácter. Y luego Micaela, que ni escribir sabe, manito. Vas para atrás en vez de ir para adelante. No sé por qué me dijo. Ese era Leopoldo y con él me podía comunicar de esa manera. Y una pregunta, ¿por qué en la colección del Estanquillo, en el acervo de Carlos Monsiváis, hay tanta obra de Leopoldo y hay tantas planchas originales? A raíz de la muerte de Leopoldo, empezaron los golpeteos, tú sabes. Hay alguien que quiere dinero, pero que no vivió y no hizo nada por la obra. Y en ese sentido, pues yo empecé a buscar la manera de que a lo mejor el INBA comprara, pero las cosas empezaron a poner más difíciles. Pasó, luego me hablaron, me dicen, el maestro Monsiváis está consiguiendo obra. Y me lo dijo José Sánchez, porque él colaboraba con el taller como enseñando impresión. Y le dije, bueno, no, yo así lo dije, no sabía yo que ya el maestro se estuviera interesando por la obra de Méndez, pero voy a hablar. Entonces nos volvimos a ver y le dije, Carlos, que estás buscando obra de Méndez, sí. Pues vamos a platicar. Y nos pusimos a platicar, fue cuando me dijo, es que mira, porque yo le comenté, es que yo quiero que esto quede en un acervo, que sea un acervo, que no se disperse. Entonces, ya me dijo, creo que voy a tener un museo para mis colecciones. Todavía no existía esto, todavía no sabíamos qué es. Cuando me dijo, creo, le dije, pues ahí va, nada más que me vas a aguantar, va a ser poco a poco y después te vas a cansar. Le di libros dedicados a Leopoldo por sus propios autores. Bueno, le di todo. ¿Por qué? Porque vi el amor que le tenía a Leopoldo. Yo estoy contento porque está aquí. Estoy contento porque, por ejemplo, con esta exposición yo le voy a enseñar a mucha gente a Méndez, pero no el creador, porque por sí sola está su obra, sino
yo quiero transmitir el amor con el que producía la obra y verla así. Por ejemplo, yo hacía una exposición así como está, ¿para qué colgar así como está y que todos la disfrutemos? Pero no se va a poder tocar.